Muchas gracias por la invitación también y quería agregar un dato de mi presentación porque me presentaron como socióloga y diputada y en realidad lo que definió mis últimos 10 años de la vida es que soy docente en secundaria, en La Matanza, militante revolucionaria y soy miembro de la directiva de Ciudad Matanza, un sindicato que recuperamos con un frente de agrupaciones de izquierda en el año 2013. Y justamente es lo que ha determinado mi militancia en un gremio mayoritariamente de mujeres. Hemos fundado, antes de que el sindicato haga una reforma estatutaria provincial, la Secretaría de la Mujer, como una forma, digamos, de intentar organizar alrededor de las demandas propias de las mujeres en el gremio, a las trabajadoras, a las madres y a las estudiantes. Así que aclaro esto porque en realidad lo que quiero compartir con ustedes son algunas reflexiones de mi militancia política, no de elaboraciones teóricas, ni no me dedicaba a la investigación científica tampoco, pero sí, obviamente como militante, entre algunos elementos teóricos y la práctica quería compartir y dialogar con lo que han planteado ya las compañeras. Partiendo de esto último que decía Natalia, que me parece importante, que la historia, digamos, no comienza cuando uno sale a luchar, sino que hay toda una tradición y sobre todo de la lucha de las mujeres en el capitalismo y en el último tiempo también de las disidencias. Tiene una historia y una tradición de lucha que el capitalismo y los sectores dominantes siempre quieren borrar. Entonces, en un sentido, también es tarea nuestra recuperarla. Nosotros tenemos una editorial que es el IPS, el Instituto de Pensamiento Socialista, donde una compañera nuestra, Andrea Datri, ha tomado el trabajo desde hace muchos años de desarrollar la sección mujer dentro de esta editorial, ¿no? Y bueno, uno de los libros que Andrea ha editado y hemos publicado es el libro Luchadoras, que una de las biografías y tradiciones que toma es la de Flora Tristán, entre otras, ¿no es cierto? Justamente como un intento y un aporte de aportar a la teoría y a toda la experiencia, digamos, y las conclusiones que han sacado, en este caso Tristán, una pionera, pero también, como decía Gabriela, muchas luchadoras del último tiempo, ¿no es cierto?, del siglo XX y del siglo XXI en América Latina, que también han dejado conclusiones muy importantes, sobre todo alrededor de este eje que estamos debatiendo hoy, que es la relación entre marxismo y feminismo, la relación entre género y clase y sus propias experiencias de lucha, ¿no? Entonces, yo quería partir de eso porque creo que incluso en un momento donde se están abriendo a la vida política y al feminismo cientos de miles de jóvenes, ¿no es cierto?, muy jóvenes. Yo soy madre y mi hija en su primera experiencia política la está haciendo, tiene 11 años y lo está haciendo a través de la pelea por el aborto y por el feminismo y acabar con el patriarcado y todo eso que la moviliza, que no sabe muy bien de qué se trata, pero que le ha abierto una experiencia política enorme. Entonces, sin ninguna pedantería, uno intenta explicarlo. Bueno, antes que vos hubo toda una tradición de mujeres que hay que recuperar y por supuesto no dogmáticamente apropiarnos de lo que nos sirve para pensar la realidad hoy, ¿no? Y en ese sentido creo que el marxismo hace un aporte, creo yo, muy importante para pensar que las compañeras lo tomaran, y en diálogo con lo que decía Natalia, creo que justamente poder explicarlo no solo en la teoría, sino en la práctica, digamos, la vinculación del patriarcado y el capitalismo, creo que es central, que es nodal, y que más allá incluso de vos tomabas, no recuerdo cómo decías, una supervivencia cultural del patriarcado. Creo que también, en términos, digamos, de justamente lo que aporta el marxismo, el definir el patriarcado como un sustento, digamos, en el capitalismo, como una base de apoyo del capitalismo alrededor de la acumulación originaria y de apropiarse del trabajo de las mujeres, es una relación material que el capitalismo utiliza también del patriarcado, que justamente tiene que ver con la apropiación del trabajo no pago de las mujeres y el rol social de las mujeres en esta sociedad,
que es un gran elemento que el capitalismo utiliza justamente para la reproducción social, ¿no? Me estoy refiriendo obviamente al trabajo doméstico, al trabajo de los cuidados, el trabajo no remunerado, invisibilizado, que por suerte, digamos, en el sentido de toda la crítica que plantea la lucha del feminismo en este momento, se empieza a cuestionar. Ahora, incluso el capitalismo en su desarrollo ha ampliado derechos. Gabriela algo mencionaba, ¿no es cierto? El patriarcado tiene 10.000 años de supervivencia. El capitalismo es discutible, pero vamos a estar hablando de 500, 600 años. En este tiempo, esta vida del capitalismo ha acabado con el feudalismo, ha llevado a la mujer al ámbito del trabajo, ha disuelto, en los términos que lo conocíamos, la familia comunidad productiva, ¿no es cierto?, esa estructura trazada del campo, pero sin embargo el patriarcado se mantiene vital y es algo que el capitalismo no se propone ni va a terminar con él, justamente porque se apoya en esta apropiación del trabajo de las mujeres y que creo que es lo central para debatir, porque es lo que nos lleva a discutir justamente esa relación entre feminismo y marxismo, esa relación entre el patriarcado y el capitalismo nos plantea una estrategia y una perspectiva para acabar con el patriarcado. Nosotros en esta recuperar, digamos, las tradiciones de lucha de las mujeres y de todos los movimientos feministas y de disidencias que hubo en la historia, también hemos debatido, digamos, la conclusión de que, porque las compañeras decían, bueno, estamos en un momento histórico donde vemos fenómenos políticos, ¿no? Yo quiero agregar algunos otros también interesantes que impactan sobre la subjetividad. Vemos, por un lado, fenómenos de lucha como los movimientos de mujeres, y yo quiero agregar fenómenos que vimos estos últimos tiempos como son los chalecos amarillos en Francia, es decir, fenómenos que hace tiempo que no se veían y que hablan de la lucha de clases, de la vitalidad de la lucha de clases. Y por otro lado vemos fenómenos aberrantes por derecha, ¿no? Lo vemos a Trump, lo vemos a Bolsonaro, la derecha organizada en Europa. Y bueno, justamente lo que ordena, digamos, que la aparición de estos fenómenos, o a partir de cuándo empiezan a aparecer estos fenómenos, tiene que ver con la crisis capitalista del año 2008. Y si estudiamos un poco, digamos, los procesos de lucha de las mujeres, han coincidido bastante con procesos de crisis capitalistas, ¿no? Las llamadas olas feministas y los distintos movimientos feministas. Entonces, en ese sentido, también es alentador pensar cómo esta nueva ola, digamos, o nueva aparición de la lucha a nivel internacional de las mujeres, si no es también un anticipo, digamos, de que empieza a desarrollarse no solo, en la crisis empieza a desarrollar no solo fenómenos aberrantes, como hemos visto por derecha, sino también empieza a desarrollar fenómenos políticos que cuestionan por izquierda al capitalismo y que puedan ser una alternativa justamente para enfrentar la crisis que estamos atravesando. Entonces, en ese sentido, nuestra pelea como corriente política es justamente pelear por un feminismo dentro de los movimientos feministas. Sabemos que hay distintos posicionamientos, distintas peleas, ¿no es cierto? Nuestra pelea tiene que ver justamente con recuperar toda la tradición de estas mujeres que supieron abrazar la causa de los trabajadores, de los sectores oprimidos y unificar esas luchas con la lucha de las mujeres, ¿no? En ese sentido, pelear por un feminismo anticapitalista, por un feminismo antiimperialista, que después me voy a referir, que Natalia hablaba de que vuelve a aparecer el término imperialismo, ¿no es cierto? Por un feminismo antiimperialista y un feminismo de la clase trabajadora. Y esto para nosotros tiene que ver justamente con la conclusión de la vinculación del capitalismo y el patriarcado y con la posibilidad de superar el capitalismo, de acabar con el capitalismo y en ese sentido acabar con el patriarcado. Obviamente que ustedes imaginarán que hay un ejemplo para nosotros muy importante. Hay un libro que yo lo venía leyendo y se los recomiendo, que también lo publicamos nosotros, que es un libro de Wendy Goldman. Ella es una
escritora estadounidense, que nos ha permitido la traducción de este libro, donde cuenta, se llama Mujer y Estado de Revolución, cuenta hasta los primeros años, digamos, hasta el año 36 de la Revolución Rusa y el proceso del Estado soviético, ¿no? Yo creo que justamente el aporte teórico desde el punto de vista de pensar el patriarcado, los orígenes materiales sobre los cuales se asienta el capitalismo y la experiencia propia del marxismo dirigiendo un Estado obrero, ¿no es cierto?, habiendo avanzado sobre las relaciones materiales y dándose la posibilidad de empezar a hacer transformaciones culturales, creo que es interesante que justamente uno de los aportes que el marxismo hace para pensar la vinculación de la lucha del feminismo y el marxismo revolucionario, justamente para pensar cómo a través de atacar las bases materiales de la sociedad vamos a empezar a discutir, acabar con el patriarcado y empezar a planificar, digamos, una revolución desde el punto de vista cultural y acabar con las bases materiales que plantea el patriarcado. La experiencia del Estado soviético es muy interesante, yo solo algunas cosas quería tomar porque incluso justamente por la docencia y la educación hay aspectos también muy interesantes en relación a las reformas educativas que ha hecho el Estado soviético para pensar, por ejemplo, cuestionando los gobiernos escolares, cuestionando la elaboración de contenidos, cuestionando incluso la propia educación, ¿no es cierto?, estableciendo centros de cuidado y educación desde la primera infancia hasta la adultez, con gobiernos de niños, gobernando las instituciones educativas, esos experimentos que se han hecho con gobiernos, con co-gobiernos de docentes, padres y niños de 10 y 12 años, ¿no es cierto? O sea, experiencias avanzadas que ningún Estado capitalista ha llegado a desarrollar después, y en el terreno de justamente de empezar a atacar las bases materiales del patriarcado, también ha hecho una experiencia del Estado soviético, en mi opinión, muy rica para recuperar, que la cuenta Wendy Goldman acá, con todas las contradicciones de un Estado atrasadísimo, de un Estado abatido por la guerra, por el hambre, ¿no es cierto?, y demás, en condiciones de invasión imperialista, pero sin embargo, dando una pelea, ¿no es cierto?, un sector, o sea, la clase trabajadora dirigiendo un Estado, dando una pelea, aún en esas condiciones de adversidad, por transformar culturalmente la sociedad. Empezaron legalizando el aborto, el divorcio, transformando todas las leyes de familia, ¿no es cierto?, donde incluso el divorcio, aparte, hasta ese momento, obviamente con una injerencia muy fuerte de la Iglesia, el divorcio solo se podía hacer de común acuerdo de ambas personas. Es decir, si la mujer decía me quiero divorciar y el hombre no se quería divorciar, no habilitaban el proceso judicial de divorcio, ¿no? Bueno, transforman eso, establecen los comedores comunitarios, establecen lavanderías comunitarias, es decir, una tendencia que por supuesto no se pudo desarrollar, eso es tema de otro debate, que tiene que ver con no se desarrolló la revolución, pero una tendencia que mostró la potencialidad, digamos, de atacar las bases materiales del capitalismo y la posibilidad de empezar a transformar y a liberar a la mujer de esa carga, de esa opresión que significa el trabajo doméstico, muy interesante, ¿no? Y que también desde ese punto de vista el capitalismo, en todos los avances que hemos tenido, ¿no?, desde el punto de vista de liberar a la mujer con acceso, por supuesto, económico, aliviar las tareas domésticas, pero ninguno al nivel de lo que ha alcanzado el proceso de la Revolución Rusa. Entonces, creo que desde ese punto de vista, digamos, el aporte del marxismo para pensar la lucha contra el patriarcado, creo que es nodal, tanto desde el punto de vista teórico como en esta experiencia de la Revolución Rusa, ¿no? Y entonces, bueno, en esta pelea, digamos, por bregar por un feminismo que nosotros consideramos que tiene que plantearse la perspectiva de acabar con el capitalismo, de enfrentar al imperialismo, hoy concretamente, yo creo que no solo la izquierda, sino que la derecha vuelve a hablar de imperialismo justamente porque el imperialismo está poniéndose a la ofensiva, o sea, no solo lo vemos en nuestro país, que vuelven con los planes del FMI, sino lo vemos en América Latina con la injerencia de Trump, la intervención en Venezuela, ¿no es cierto? Que bueno, que nosotros, por supuesto, que rechazamos y creemos que el movimiento feminista tiene que abrazar la causa de rechazar y de lograr que se vaya el imperialismo de América Latina, de enfrentar la injerencia en Venezuela,
por supuesto que nosotros planteamos que esa salida tiene que darle al pueblo venezolano con independencia, ¿no es cierto?, del gobierno de Maduro en un proceso por sus propias demandas de movilización popular. Pero la avanzada del imperialismo, tanto en la injerencia del proceso brasilero, en este momento en Venezuela, en Argentina, justamente es lo que nos vuelve a poner en debate cómo enfrentar al imperialismo, y en ese sentido creemos que son debates que el feminismo también tiene que desarrollar, ¿no? O sea, no hay posibilidad, digamos, de, si no enfrentamos al imperialismo en América Latina, de desarrollar una lucha por tener un feminismo triunfante en el sentido de acabar con el patriarcado y con el capitalismo. Yo les decía al principio que quería compartir algunas conclusiones con ustedes porque, por supuesto que la pelea por organizar a las mujeres trabajadoras, primero que es una pelea, por supuesto difícil, digamos, y que no es algo que todas las corrientes políticas se lo propongan, sino que tiene que ver con un trabajo, por un lado, de enfrentar los propios prejuicios que hay dentro de la clase trabajadora. Mi experiencia tiene que ver con un sindicato donde la mayoría son mujeres, ¿no? Por supuesto que muchas mujeres también tenemos prejuicios machistas y que también enfrentamos esos prejuicios al momento de decidir organizarse, de venir en la política, de definirse como feminista, etcétera, ¿no? Pero justamente esta pelea porque el feminismo abrace a la clase trabajadora como un sujeto, digamos, con potencial y con posibilidad de cambio y como aliado para enfrentar al capitalismo y avanzar contra el patriarcado, tiene que ver con dar la posibilidad de la pelea por organizar a las mujeres trabajadoras. En esto de organizar a las mujeres trabajadoras, yo quería compartir con ustedes un poco las conclusiones de algunas experiencias y diálogos que he tenido con otras compañeras trabajadoras también de la industria y de distintos sectores, en donde justamente, requiere no solo enfrentar en principio los prejuicios de los propios compañeros, ¿no es cierto?, sino también enfrentar todo el aparato, digamos, en los sindicatos, en los lugares de trabajo, que están al servicio justamente de que las mujeres no se puedan organizar, no se puedan autodeterminar, ni levanten ninguna de las demandas que tenemos como mujeres, ¿no? Entonces, pelear, digamos, justamente por organizar esos sectores, batallones de la clase trabajadora, que hoy la mitad de la clase trabajadora es femenina, la mitad de la clase trabajadora es mujer, ¿no es cierto?, en todos los trabajos más precarios, por supuesto, más precarizados, con peores pagos y en peores condiciones, y algunos predeterminados por nuestra sensibilidad, nuestro rol social, como es la salud, la educación, todo lo que hace los cuidados, la mayoría de los cargos se ocupan las mujeres. Entonces, pelear por organizar esas fracciones enormes de mujeres trabajadoras que hoy pueden y tienen la posibilidad, tienen los resortes, digamos, de poder paralizar no solo los hogares, sino paralizar los lugares de trabajo, es una pelea y un objetivo, creo que también el feminismo tiene que abrazar. Y en este sentido, también abrir una reflexión de lo que vale la pena, digamos, pelearse y esforzarse por aportar a la organización de las mujeres en los lugares de trabajo, ¿no? Hace poco hicimos una actividad con algunas compañeras de la alimentación, entre ellas Catalina Balaguer, es una trabajadora que fue despedida del PepsiCo, una lucha que ustedes habrán conocido. Y Catalina me contaba una experiencia, ¿no? Ella contaba que en un momento la fábrica, por no tecnificar el trabajo, recargó a los trabajadores para estivar los bultos, es decir, para cargar con el propio cuerpo las bolsas de los insumos para llevarlos a la línea de producción, ¿no? Y ella contaba un debate que había tenido en la línea de producción, porque justamente los varones les decían, bueno, que lo hagan las mujeres. ¿Por qué no lo hacen las mujeres si las mujeres también tienen la capacidad física de hacerlo, ¿no? Y entonces las mujeres le decían, no, ustedes son más fuertes, háganlo ustedes, ¿por qué tenemos que hacer nosotras? Bueno, y contaba ese debate, ¿no?, que expresa obviamente los prejuicios machistas que hay y la ideología asentada en la clase trabajadora de división que impone el género,
Y bueno, ella contaba, digamos, cómo pudo salir de ese debate, planteándole: compañeros, tanto las mujeres como los varones tenemos que unirnos y exigirles a la empresa que tecnifique, porque el trabajo no lo tiene que hacer ni un hombre ni una mujer, sino que lo tiene que hacer una máquina en una empresa multinacional como es PepsiCo, que tiene la posibilidad de tecnificar un trabajo que trabajaban como en el siglo XIX, ¿no es cierto? Ahora, ese trabajo que implica justamente combatir ese prejuicio y enfrentar también a las conducciones sindicales. Ustedes vieron el último, bueno, yo parte de todo el debate del aborto, nos movilizamos con un sector de organizaciones feministas a la CGT, una CGT que había dicho que el aborto era una política de descarte, ¿no? Una CGT que nuclea en su central a millones de trabajadores, no sé cuántas trabajadoras mujeres nuclea la CGT, pero nuclea un sector muy importante de trabajadoras en la Argentina y ha dado la espalda absolutamente, por supuesto, ni hablar de convocar cuando las mujeres se organizaban y exigían el paro, de convocar un paro, o que está planteado incluso ahora de cara al 8 de marzo también ese debate. Ni la CGT ni ninguna de las otras centrales sindicales, ¿no es cierto?, que se han jugado a movilizar y a organizar a las mujeres para poder, desde la clase trabajadora, que tiene un peso muy importante la mujer, visibilizar y transformar una lucha mancomunada entre varones y mujeres por enfrentar la opresión y la explotación. Entonces, y por supuesto que en esta pelea, digamos, de organizar a las mujeres, combatir los prejuicios machistas dentro de los propios compañeros y compañeras, combatir y intentar recuperar esas organizaciones para las mujeres y para la organización y la pelea por nuestras demandas, es justamente una pelea muy cuesta arriba, digamos, difícil desde ese punto de vista, pero que vale la pena en ese sentido. Gabriela contaba el caso de las trabajadoras de Nordelta, ¿no es cierto?, unas trabajadoras domésticas que, no sé si saben, pero ellas inician su lucha a raíz de que no les permiten el ingreso del transporte público en Nordelta. Entonces trabajan, obviamente, imagínense, los sectores que viven allí son todos empresarios, o personajes de la farándula, por ejemplo, Juan D'Artés Solís ha vivido allí. Bueno, y que ellos, ¿qué decían? Que no querían que las trabajadoras viajen en los colectivos donde ellos viajaban, en una empresa privada, porque hablaban mucho y olían mal, ¿no? Entonces, bueno, las empezaron a impedir que estas trabajadoras pudieran viajar allí, y ellas comenzaron a organizarse e intentar visibilizar esa demanda. Entonces, con todo esto, ¿qué quiero plantear? Quiero plantear que hay una tarea del feminismo por abrazar la causa del conjunto de las trabajadoras y los sectores oprimidos, ¿no es cierto? Porque en definitiva justamente somos el sujeto, las trabajadoras, los sectores oprimidos y las mujeres de la clase trabajadora y de los sectores populares, aquellas que podemos y que tenemos en nuestras manos la posibilidad de enfrentar al capitalismo y de transformar la sociedad justamente para retomar la tradición de lucha de las mujeres revolucionarias que han hecho esas experiencias para poder acabar con el patriarcado, ¿no? Entonces, en ese sentido, creo que está por un lado ese debate dentro del feminismo, y que nosotras como corriente dentro del feminismo bregamos para que el feminismo abrace la causa de los trabajadores que hoy enfrentan una situación muy difícil de ajuste y que está planteada cada varios años, ¿no es cierto?, por el acuerdo con el FMI. Es un acuerdo que va a plantear un saqueo nacional, como hemos visto en otros momentos, como hemos visto en el 89, como hemos visto en el 2001, como hemos visto incluso en los 70, ¿no es cierto?, que sobre la base de una derrota de la lucha en Argentina han avanzado con el neoliberalismo, con la especialización y con asentar en la Argentina un porcentaje de pobreza estructural que no ha cambiado hasta el día de hoy. Entonces creo que desde ese punto de vista el feminismo como un movimiento social importante que en este momento está en la avanzada, tiene la tarea y tiene la responsabilidad de pensar cómo aunar las peleas para aunarse con los sectores populares y con la clase trabajadora. Y que en ese sentido, para terminar, el capitalismo también ha hecho lo suyo, ¿no? Porque ha intentado cooptar, ha intentado desviar, ha intentado, en las distintas oleadas, digamos, de lucha de las mujeres, ha intentado cooptar sus demandas y desviar los procesos de lucha. Bueno,
eso es una alerta también para nosotros, y en ese sentido también hay una pelea por mantener, o sea, lo que se ha conquistado este año, que ha sido una pelea en las calles, que ha sido grandes conclusiones que han sacado millones de mujeres y jóvenes sobre todo, ¿no es cierto?, identificando enemigos, identificando a la Iglesia como un actor social contrario a los intereses de las mujeres, y que todas esas grandes conclusiones que han sacado en la lucha de las calles las mujeres, creo que es un capital político muy importante que por lo menos para mí, digamos, y como militante, creo que vale la pena jugarse para desarrollar, es decir, desarrollar las tendencias más radicalizadas que ha dado este movimiento, que son esas pibas que dicen vamos por todo, abajo el patriarcado, ¿no es cierto? O esas mujeres que se han despertado en sus lugares de trabajo y que dicen basta de opresión, basta de violencia, ¿no es cierto? Basta de siempre estar con la cabeza agacha. Creo que eso es lo más rico, lo más radicalizado que ha dado este movimiento, y que es nuestra tarea también desarrollarlo. Por el contrario, al objetivo que se dan los sectores dominantes y algunas también actores, digamos, actuantes dentro del feminismo, de no desarrollar esas tendencias, ¿no es cierto? Entonces creo que desde ese punto de vista yo quería aportar en ese sentido, porque al final no conté mucho, digamos, de lo que iba a contar mi experiencia, pero nosotros, por ejemplo, cuento esta anécdota para graficar, digamos, lo que quería plantear. En el 2015, cuando fue con el gobierno de Cristina, cuando fue el movimiento de Ni Una Menos, que era un movimiento, digamos, por el no nos maten, ¿no? Un movimiento mucho más a la defensiva de lo que hoy estamos planteando, que queremos pelear por el aborto, que queremos educación sexual y demás. Yo viví en La Matanza una experiencia absolutamente novedosa para mí, ¿no? Que era, nosotros desde el sindicato convocamos a movilizar, qué sé yo, bueno, esperábamos que vengan las docentes con algunas alumnas y demás. Nos encontramos con que vinieron, no sé, tuvimos que poner casi 20 micros, o sea, imagínense que es algo para nosotros inesperado, habíamos contratado 6 micros, porque venían las mujeres de los barrios, ¿no? Absolutamente movilizadas y conmovidas con sus hijas de la mano, que le decían: mamá, nos tenemos que movilizar. Muchas de esas mujeres despertaron también a la vida política y a la vida, digamos, a muchas de ellas no habían viajado nunca a Capital, ¿no? O sea, para que nos demos una idea de lo que significaba en la vida de esas mujeres movilizarse, lo que ellas entendían como una causa de preservación, que era que no las maten por ser mujeres, ¿no? Y lo que generó, digamos, esa movilización de esas mujeres, de esas madres, dejó en el sindicato una organización permanente de las maestras en las escuelas, y un lazo, digamos, entre las madres, las alumnas y las docentes, que hasta el día de hoy se mantiene, y que obviamente se volvió a recuperar con la pelea por el aborto, con la pelea por la defensa de la educación pública, ¿no es cierto? Entonces, lo que quiero decir es que esa potencial alianza, digamos, entre las trabajadoras y los sectores populares, en este caso, imagínense muchas madres de La Matanza que viven de planes, ¿no es cierto?, a veces desocupadas y que no tienen ni siquiera algún sustento, pero que habían despertado a la vida política peleando justamente por una causa como mujeres, que entendían que era su causa. Entonces, que vale la pena, digamos, pelear por unificar esas demandas, por unificar esos sectores, y que justamente, como ha mostrado no solo la Revolución Rusa, sino todos los ejemplos de las luchas en los 70, como contaban las compañeras, cuando el movimiento hubo tendencias muy radicalizadas, muy interesantes del movimiento feminista, de las disidencias que han apoyado huelgas obreras y que han acompañado en ese momento la lucha de los trabajadores, y que han cuestionado al capitalismo de conjunto. Entonces, que la potencialidad de esa unión creo que despierta una unión mancomunada para enfrentar el capitalismo, que es la gran herramienta que creo que hay que desarrollar.